José Contreras ha sido sin dudas uno de los lanzadores más completos de nuestro país en todos los tiempos. Desde sus inicios, demostró su sobrado talento hasta el final de su carrera, así lo demuestran sus más de 200 juegos ganados y 2.000 ponches propinados en las diferentes ligas que participó por más de 20 años, tiempo en el que disertó clases magistrales de picheo. El lanzamiento aquí viene, strike. Lo ponchó con una de 96 millas. Y bueno, soy de un pequeño pueblito de Las Martinas. Un señor me vio jugando en el campo con mis amigos, descalzo, sin camisa, y me hizo pelotero, me hizo la persona que soy hoy en día. Bueno, este que está pichando hoy es uno de esos que tiene tremendas condiciones. Rolling cerca de segunda, me refiero al de Pinar del Río. Hit la bola. Abre Wilber Castro disparando hit al central aquí en el tercer inning. José Antonio Contreras, muchacho alto, fuerte. Una de las personas que más yo he respetado en mi vida después de mis padres, después de mis hermanos. Vio la jugada, dio la vuelta del carro y me dijo, si vas conmigo para la academia, en 2 años estás en el equipo nacional. Y ahí comienza la historia de José Contreras como lanzador. Listo Contreras, le tira batazo por segunda, la tiene ahí, vuelta en redondo, auto en primera, tirándole, la ponchó, aquí viene tirándole, rompimiento, slider a 87 millas. En 2 años, es increíble, el señor me dijo que en 2 años iba a estar en la selección de Cuba y no se equivocó, así mismo fue. Listo, Contreras en 2 y 2, el lanzamiento aquí viene. ¡Strike! Lo ponchó sin tirarle. Contreras fue el principal lanzador de Cuba entre finales de los años 90 y principio del siglo XXI. Con la selección cubana fue campeón en cuanto evento internacional participó. Desde centroamericanos, panamericanos, intercontinentales, mundiales y Juegos Olímpicos. Lo más grande que yo había tenido en mi carrera había sido los Juegos Olímpicos en 96. La medalla de oro, eso fue lo más grande. Yo jugando en el Yankee Stadium, el estadio lleno, y decía, no, pero es diferente. Cuando juego con mi equipo Cuba es otra cosa. Ese recuerdo de jugar con la selección de Cuba y ganar la medalla de oro en la Olimpiada del 96 era lo mejor, lo máximo de mi carrera. Winnipeg 99 fue un evento marcado por el regreso del bate de madera y la llegada del profesionalismo a los eventos internacionales. Sumado a esto, la final sería todo un clásico ante Estados Unidos. Y uno de los juegos más recordados por la afición cubana a finales del siglo XX. Observa la seña de Petano. Abre por segunda Robert. Ya se impulsa. Tirándole, lo ponchó. Que viene. Le tiró un batazo. Alto el agua, el Excel se va. Se fue. ¡Home run! Kilométrico. ¡Home run de Kittelén! Pone delante a Cuba. 1-0. En Sydney 2000, Cuba caería en la final ante Estados Unidos, siendo esta una de las derrotas más dolorosas para la afición cubana. Pero el equipo no hubiese llegado hasta la final de no ser por las espectaculares actuaciones de Contreras en ese evento. Viene el lanzamiento, strike, tirándole al tercero y lo ponchó. Rompimiento, un tenedor. Octavo que da José Ariel, segundo out del inning. De bronce. Preparado el pitcher, en 3 y 2, aquí viene el lanzamiento, strike, tirándole al tercero y lo ponchó. Noveno ponche de Contreras, Cuba a la final del béisbol olímpico. En 2001, Contreras volvería a ser elegido para lanzar el juego clave ante Japón en la semifinal de la Copa Mundial de Béisbol. Juego que protagonizaría junto a Ariel Pestano, el cual recibió el partido sin hacerle indicaciones,
debido a fuertes sospechas de que les estaban robando las señas. Pestano me echó casi 11 innings sin seña a mí, porque nosotros pensábamos que ellos me tenían la seña cogida. Atrás, Quindelán. ¡Strike! Viéndole, lo ponchó con tenedor. Contreras, en 2-1. ¡Strike! Lo ponchó sin tirarle. El ponche número 11 que da José Ariel Contreras. El momento de mayor consagración le llegaría a Contreras en 1999 ante el equipo de los Orioles de Baltimore. Listo el pitcher. Tirándole, lo ponchó. En octubre de 2002, Contreras deserta de la selección cubana. Su deserción del deporte cubano nos priva de un excelente lanzador en plenitud de facultades. Estuve un mes completo en un hotel escondido porque me estaban buscando. Fidel estaba pagando recompensa para que me regresaran para Cuba y yo tenía mucho miedo. Estaba con un amigo que fue el que me ayudó a cruzar. Abandonó su país, dejando atrás a su familia para llegar a Estados Unidos y realizar sus sueños. Lo hice para probarme y ver si yo podía tener resultados a ese nivel de béisbol. Fue algo difícil, algo bien difícil. No sabía lo que iba a pasar conmigo y no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Y en 2003 debuta en las Grandes Ligas con los Yankees de New York. Strike tirándola y vámonos, otro ponche más, 5 para Gutiérrez. En 2006, fue seleccionado al Juego de Estrellas, al cual llegó disfrutando de 17 victorias consecutivas. Desde sus comienzos en Grandes Ligas, Contreras tuvo muchos problemas con las lesiones, entrando varias veces a la lista de lesionados. Entre las más sonadas están el desgarro en el tendón de Aquiles en 2008 y en 2011, cuando ya se afianzaba como cerrador de los Phillies. Fue utilizado en exceso, lanzando 5 juegos en 6 días. Esto provocó una grave lesión en su brazo de lanzar, sometiéndolo a una cirugía Tommy John y perdiendo así el resto de la temporada. Si bien es cierto que la llegada tardía a las Grandes Ligas y las lesiones impidieron que gozara de un mayor éxito en su carrera, esto no impidió que volviéramos a ver su mejor versión durante las temporadas 2005 y 2006. Para el quinto juego de la serie de campeonato, Contreras era considerado el mejor lanzador del momento. Ese partido lanzó todo el trayecto, llevando a su equipo a la Serie Mundial. The Angels hitters. Here's a pop-up and Contreras off the mound. Cy Young Award winner, early win. Ground ball to first. The White Sox have won the pennant. Tying run at second, 2 out. Palmeiro over the head of Jenks. Uribe charges, throws, out! And the White Sox have won the World Series. Pero ya cuando yo gano la World Series, eso ha sido lo máximo que me ha pasado en mi carrera después de los Juegos Olímpicos. Y lo primero que dije, un saludo para mi Cuba, un saludo para Pinar del Río. Pude tener el sabor de ganar una World Series y en el segundo plano poder ayudar a mi familia.